Soy Rocío Porfirio, soy responsable de seguridad alimentaria de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y hoy vamos a hablar de la medición o el control de calidad de aceites y grasas en procedimientos de fritura. Si eres el responsable de una empresa alimentaria y tienes que controlar la seguridad alimentaria de tu industria, pues uno de los factores a controlar, un tipo de peligro que existe, es un peligro químico que se llama compuesto polar. Entonces lo que vamos a ver hoy es en qué consiste, qué son los compuestos polares y cómo podemos controlar ese peligro en nuestra industria alimentaria para que no suponga un riesgo para la salud del consumidor. Vamos a comenzar contándonos un poco que este control de compuestos polares en los procedimientos de fritura es algo que es obligatorio, es decir, no es una opción. Cuando existe una norma de calidad de los aceites calentados que nos dice que el contenido de compuestos polares tiene que ser siempre inferior a un 25%. Eso quiere decir que es obligatorio para todas las empresas que utilicen en su procedimiento de elaboración el procedimiento de fritura, es obligatorio que tengan que controlar este procedimiento. Sería interesante empezar comentándoos en qué consiste un procedimiento de fritura, es decir, todos sabemos lo que es un proceso de fritura, pero en realidad el proceso de fritura es un procedimiento culinario, como podéis ver ahí, que consiste en introducir un alimento en un baño de aceite o grasa caliente a una temperatura muy elevada, aproximadamente entre 150 y 200 grados, donde se está produciendo una transmisión de calor. Al final lo que ocurre es que se produce un calentamiento rápido y uniforme del producto y se produce una hipermealización, ¿vale?, para controlar la pérdida de agua desde el interior del producto. Y aparece lo que se denomina un baño de fritura. El baño de fritura es el aceite o la grasa donde nosotros ponemos el aceite. Habitualmente siempre utilizamos el aceite de oliva, pero existen también otras grasas que se pueden utilizar en esos procedimientos. ¿Qué ocurre cuando en un procedimiento de fritura? Es decir, tú coges un pescado, coges una patata frita, y lo metes en el aceite. Aparentemente lo que estás viendo es que esa patata, ese pescado, ese rollito de primavera, por decirlo de alguna manera, lo único que hace es que está cogiendo calor y se está dorando, ¿vale? Pero realmente lo que están ocurriendo dentro de esos procesos son un montón de reacciones químicas. Y esas reacciones químicas pues van dependiendo también, el aceite va pasando por distintas fases. Hay una fase inicial, una primera fase cuando el aceite es un aceite nuevo. Cuando se va utilizando el aceite, conforme se va utilizando el aceite, pues aparece lo que se denomina el aceite fresco, una tercera fase donde tenemos un aceite óptimo, una cuarta fase donde aparece el aceite degradado y una quinta fase donde aparece un aceite descartado. ¿Qué significan esos términos? Pues desde que yo empiezo a utilizar el aceite hasta que el aceite lo dejo de utilizar, se producen una serie de reacciones químicas donde se eliminan una serie de compuestos químicos que hacen que el aceite no solamente se vaya degradando y que afecte a las características organolépticas del producto, el color, el sabor, sino que también afecte desde el punto de vista de la seguridad, es decir, que suponga un riesgo para la salud del consumidor. Por eso tenemos que controlar ese proceso. Lo que se produce en el aceite es una alteración química y de forma general, sin entrar tampoco en muchos detalles, tenemos que decir que se producen tres tipos de reacciones: una reacción de hidrólisis, de autooxidación y de polimerización. La consecuencia de todas esas reacciones, es decir, los productos finales de esas reacciones químicas, son distintos productos que de forma general se llaman compuestos polares. Y cuando la concentración de estos compuestos polares en el producto, en el alimento que estamos elaborando, se eleva a niveles superiores de un 25%, hacen que ese aceite suponga un riesgo para la salud e inmediatamente hay que desecharlo. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿cómo nos damos cuenta de que ese aceite lo tenemos que cambiar? Entonces, hay una forma de hacerlo que es desde el punto de vista de características organolépticas, es decir, pues porque nos damos cuenta de que a lo mejor lo que se llama el punto de humo, porque nos damos cuenta a lo mejor que el aceite tiene un color distinto, los alimentos cuando los freímos en ese aceite tienen un sabor distinto, a lo mejor tardan más en alcanzar la temperatura, pero después hay una metodología más exacta, que es la medición de los compuestos polares. En esa medición de los compuestos polares pues hay distintos métodos. El método oficial se denomina cromatografía en columnas, pero de forma general y para hacerlo de una aplicación directa en lo que es la industria alimentaria y
podríamos decir más específicamente en restauración, pues lo que hay es distintos métodos más rápidos, como son los métodos colorimétricos, ¿vale? De forma general podríamos decir que dependiendo de la importancia que tenga el proceso de fritura en mi actividad alimentaria, es decir, no es lo mismo un restaurante que se dedique que tenga distintas técnicas culinarias y una de ellas sea el procedimiento de fritura, a un establecimiento alimentario, una friduría cuyo proceso principal de elaboración sea la fritura. Evidentemente el control del aceite en uno de ellos será mucho más importante que en el otro, porque su procedimiento principal es la fritura. Entonces, a la hora de controlar ese procedimiento, pues tenemos que hacerlo también de una forma, podemos hacerlo en uno de ellos de una forma más específica y en otros de otra forma menos específica. En el primer caso podemos utilizar un aparato, que es este de aquí, que lo que hace es una medición de los compuestos polares y te da una concentración exacta de la cantidad de compuestos que tiene. En otros establecimientos pues podemos utilizar lo que se llama unas tiras colorimétricas, que en función cuando tú las metes, el color que sale en estas tiras colorimétricas te permiten saber si puedes continuar utilizando ese aceite o no lo puedes utilizar. Ahí veis distintas imágenes donde se utiliza este aparato. ¿Cómo se utiliza? Pues es un aparato que se pone en el baño de fritura. Cuando el baño de fritura alcanza una temperatura aproximada entre unos 180 grados, se introduce siempre entre los dos señales que aparecen en el aparato. Se va removiendo y entonces, como veis ahí, va apareciendo va apareciendo una concentración de compuestos polares. Cuando aparece esa concentración de compuestos polares, una concentración estable, y te da la concentración que tienes, y eso te permite saber exactamente cuál es el número de compuestos polares que tiene tu aceite. Y después está el tema de las tiras colorimétricas, que son unos métodos más rápidos, como hemos comentado antes. Como resumen, entonces, podemos decir que el control de los compuestos polares en los baños de fritura es un tipo de contaminante químico que es obligatorio controlar por parte de la industria alimentaria. Y además es un requisito legal que tienen que cumplir, por lo tanto no es opcional. Así que espero que esto os haya servido para intentar controlar este proceso.